En el año 236 después de Cristo, en una región montañosa de Capadocia, en el actual territorio de Turquía, un grupo de religiosos llevó a cabo un ritual que, hasta hoy, permanece envuelto en silencio, misterio y contradicciones históricas. Fuentes escasas y desconectadas entre sí indican que, en ese mismo año, 7 hombres vinculados a una orden cristiana no reconocida oficialmente, pero profundamente temida por las autoridades locales, sellaron una grieta geológica. Se creía que esa grieta era más que una simple fisura en el suelo. Era lo que algunos textos antiguos denominaban una de las bocas del abismo. Según documentos conservados parcialmente en la Biblioteca de Antioquía y traducidos siglos más tarde por teólogos alemanes, esta abertura era conocida entre los pueblos de la región como la boca de Tánatos. Tánatos, en la tradición griega, representaba la muerte personificada, pero entre los primeros cristianos orientales, este nombre comenzó a asociarse con una puerta espiritual, un canal dimensional por el que las fuerzas malignas, aún activas, podían cruzar al plano físico. La misión de sellar esta abertura habría partido de las visiones recibidas por 3 monjes que vivían recluidos en las colinas de Derinkuyo. En cartas enviadas a los líderes locales, relataron que durante 21 días consecutivos tuvieron el mismo sueño. Un humo salía de una cavidad en la tierra y tomaba la forma de serpientes aladas. Alrededor del humo, unas voces pronunciaban palabras en lenguas extintas. Estos relatos coincidían con los testimonios de los campesinos sobre la desaparición de animales y la aparición de manchas negras en el suelo alrededor de la cueva. Las pocas descripciones disponibles mencionan que la abertura tenía aproximadamente 2,5 metros de ancho y estaba situada entre 2 colinas con actividad volcánica inactiva. El suelo, incluso durante el invierno, permanecía caliente. Los relatos hablan de vapores que salían de la tierra y de un zumbido constante, audible incluso a metros de distancia. Fueron estas manifestaciones las que hicieron que el grupo actuara. No pidieron autorización a ningún obispo ni a la jerarquía de Roma. Se organizaron de forma independiente y, basándose en el ayuno, la oración y el estudio de textos apócrifos, prepararon lo que llamaron la ceremonia de cierre. La ceremonia habría implicado el uso de 7 sellos metálicos forjados en cobre y bañados con aceite aromático de mirra y colocados alrededor del borde de la grieta. Durante el proceso, se leyeron en voz alta pasajes del libro de Enoc, alternando con pasajes del Salmo 91 e Isaías 14. Estos textos, juntos, formaban el núcleo de la oración de sellado. Uno de los presentes era un hombre llamado Aquelos, un exsoldado convertido al cristianismo. Según las notas que han sobrevivido, se sintió atraído por la grieta durante el ritual. Un repentino remolino de aire lo habría arrastrado. Sobrevivió, pero perdió una de sus manos en el proceso. Después del evento, describió haber visto ojos de luz verdosa dentro del abismo. Las consecuencias del ritual no se conocen del todo, pero 3 semanas después, la región sufrió un pequeño temblor sísmico que sepultó parte de la abertura. Durante los años siguientes, los relatos de sonidos y visiones cesaron. El lugar pasó a ser habitado por nómadas y comerciantes y fue marcado con un extraño símbolo tallado en la roca: 7 círculos unidos por una línea en espiral. Ningún texto canónico habla directamente de este suceso. Y, curiosamente, después del año 412 después de Cristo, ninguna otra fuente lo menciona. ¿Qué podría justificar la desaparición completa de un episodio tan perturbador? ¿Estaría dentro de los archivos que la Iglesia mantuvo en secreto? ¿O sería parte de una tradición que fue borrada deliberadamente de la historia por amenazar la estabilidad doctrinal de la fe institucionalizada? Durante excavaciones no oficiales realizadas por arqueólogos turcos en la década de 1970, un grupo liderado por Mehmet Arlan encontró una pared subterránea con inscripciones en arameo y griego antiguo. Entre los símbolos, el mismo patrón de círculos entrelazados y en el centro, la imagen de un cráneo con ojos llameantes esculpido en la piedra. Las fotos de este hallazgo nunca se publicaron oficialmente.
Meses después, Arlan se habría reunido con un representante del Vaticano durante un congreso académico. 3 semanas después del evento, desapareció en circunstancias inexplicables. ¿Coincidencias? ¿Silenciamiento? ¿O un intento de impedir que se hable de un tema que nunca debió haberse mencionado? Es relevante observar que Capadocia, por sí sola, es una región con cientos de túneles subterráneos, cuevas y ciudades ocultas. Algunas de ellas cuentan con sistemas de ventilación, almacenamiento de agua y señales de ocupación humana que datan de milenios. No se puede descartar la posibilidad de que uno de estos lugares esconda algo más que ruinas antiguas. De hecho, hay investigadores que creen que ciertas áreas subterráneas de Capadocia nunca han sido exploradas por miedo o por presión institucional. La historia de Agelos, los sellos metálicos, los ojos en la oscuridad y los textos apócrifos forman un patrón de elementos que reaparecen en diferentes tradiciones. En muchos de estos relatos siempre hay 3 componentes constantes: una abertura en la tierra, un sonido que proviene del interior y un intento de sellar algo que nunca debería haberse abierto. Si eventos como este realmente ocurrieron, ¿qué más pudo haber sido sellado? ¿Y cuántas de estas puertas hay repartidas por el mundo? ¿Funcionó realmente el ritual del 236 después de Cristo o solo pospuso algo inevitable? Apenas hemos comenzado a recorrer este camino. El siguiente paso nos lleva a un lugar específico mencionado por el propio Cristo, un lugar donde, ante sus discípulos, pronunció palabras que desafiaron las estructuras del inframundo e indicaron la existencia de una batalla oculta. En el año 33 de nuestra era, durante un viaje con sus discípulos por el norte de Palestina, Jesucristo pronunció una de las frases más enigmáticas de todo el Nuevo Testamento. No estaba en Jerusalén, ni en Galilea. No estaba entre la gente común, ni en algún lugar con relevancia judía directa. Estaba en Cesarea de Filipo, una ciudad pagana construida por Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, a los pies del imponente monte Hermón. Fue allí, en ese suelo contaminado por rituales politeístas y prácticas espirituales oscuras, donde Jesús le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo 16, 18. La mayoría de los lectores modernos entienden esta declaración solo como una metáfora de poder y resistencia. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si, como muchos estudiosos comienzan a sugerir, esta frase también tuviera una connotación geográfica y espiritual directa? Para entender esta posibilidad, debemos explorar el escenario en el que Jesús hizo tal afirmación. Cesarea de Filipo no era un lugar neutral. Había sido construida sobre las ruinas de Paneas, una ciudad dedicada al culto del dios Pan, símbolo de la fertilidad, la naturaleza salvaje y el caos. Ahí se encontraba una gran cueva, de la que emergía un manantial que formaba el nacimiento del río Jordán. Esta cueva era conocida entre los griegos y los romanos como una puerta al inframundo. Allí se arrojaban sacrificios, y el resultado de la caída indicaba si la ofrenda había sido aceptada. Si la sangre fluía por las aguas, se creía que los dioses la habían rechazado. Por lo tanto, ese lugar se llamaba Puerta del Hades, es decir, la entrada simbólica y para muchos, literal al mundo de los muertos. Era conocido como uno de los puntos espirituales más densos de la región, rodeado de templos, altares e inscripciones paganas. La presencia de Jesús allí, haciendo una afirmación tan precisa sobre las puertas del infierno, dista mucho de ser accidental. Se encontraba ante una referencia directa a la oscuridad espiritual de la época, y de manera audaz proclamaba que ni siquiera ese lugar, considerado uno de los epicentros del mal,
tendría poder contra lo que él construiría. Hay un detalle lingüístico importante. El término utilizado en el griego original es puyae hadu, literalmente, puertas del Hades. No son fuerzas o ejércitos, sino puertas, una estructura estática y defensiva que protege u oculta algo. Y las puertas, por definición, no atacan, son atacadas. Lo que Cristo estaba diciendo, por lo tanto, es que la Iglesia no solo resistiría al mal, sino que invadiría los territorios del enemigo y prevalecería sobre sus defensas. Esta imagen cambia por completo la perspectiva del texto. Pero, ¿por qué elegiría Jesús ese momento, ese lugar y esa simbología? Existe una teoría teológica basada en las tradiciones judías del Segundo Templo y en textos apócrifos como el Libro de Enoc, que relaciona el monte Hermón, justo encima de Cesarea de Filipo, con el lugar del descenso de los ángeles rebeldes mencionados en Génesis 6. Según Enoc, allí los 200 vigilantes habrían hecho un juramento para descender a la tierra y tomar esposas humanas. Por lo tanto, toda la región llevaba desde hacía milenios una asociación espiritual con la rebelión, la transgresión y el contacto con entidades espirituales caídas. Cesarea de Filipo, entonces, no era solo un lugar de idolatría griega. Estaba arraigada en un contexto de corrupción espiritual ancestral, siendo posiblemente uno de los puntos de intersección entre el mundo espiritual rebelde y la humanidad. Al elegir este lugar para revelar la identidad mesiánica de Pedro y afirmar el poder invencible de la Iglesia sobre las puertas del Hades, Jesús pudo haber estado haciendo más que una proclamación de fe. Estaba estableciendo una declaración de guerra. Esta perspectiva se ve reforzada por el hecho de que, poco después de este episodio, comienza a hablar abiertamente de su muerte y resurrección, como si el hito de la declaración en Cesarea hubiera activado una nueva etapa del plan redentor. Era como si hubiera clavado una estaca en el corazón del territorio enemigo, anunciando el inicio de la ofensiva espiritual definitiva. Los arqueólogos que han estudiado las ruinas de Cesarea de Filipo han identificado varios templos alrededor de la cueva dedicados a deidades paganas. Uno de ellos es particularmente importante. El templo de Augusto. Simbólicamente, Jesús también estaba enfrentándose al poder de Roma y su sincretismo con el culto a los emperadores. El anuncio mesiánico era, pues, múltiple: político, espiritual, escatológico. Hoy en día, el lugar se llama Panías debido a la evolución fonética del nombre Pan, y la cueva sigue ahí. Una abertura en la roca, rodeada de ruinas y densa vegetación. Los visitantes describen una sensación extraña al acercarse a la entrada. El sonido del agua sigue corriendo entre las rocas, y a pesar de estar bajo un cielo abierto, hay una pesadez en el aire, como si algo nunca se hubiera ido realmente de ahí. Si las puertas del infierno no fueran solo una metáfora, este lugar sería una de las pruebas más contundentes de su existencia física y simbólica. Después de todo, ¿qué otra razón habría para que el Hijo de Dios eligiera ese escenario específico entre tantos disponibles para hacer una de las declaraciones más poderosas de su misión? Ante esto, surge la pregunta: si la puerta mencionada por Cristo ya estaba identificada en el mundo físico, ¿cuántas otras estarían ocultas, esperando el momento adecuado para abrirse? Y si, como en Cesarea, estas puertas ya no están protegidas por altares o templos, sino camufladas por la modernidad, la indiferencia y el silencio? En el próximo capítulo, investigaremos lo que revelan los mapas antiguos que datan de 1589 sobre los puntos espirituales de mayor riesgo en todo el mundo, y cómo parte de estos lugares coinciden con regiones de intensos conflictos geopolíticos y manifestaciones inexplicables. En el año 1589, en una abadía aislada en las afueras de los Alpes suizos, un monje cartógrafo llamado Hierónimos de Vercelli produjo uno de los documentos más enigmáticos jamás registrados en un entorno religioso. Lo que debía ser un mapa de regiones monásticas con fines administrativos se convirtió
En palabras de sus contemporáneos, en un mapa maligno, una pieza cartográfica que indicaba lugares donde el cielo parecía retroceder y la tierra gemía. Hieronymus era conocido entre sus hermanos por su precisión, su celo por los detalles y una extraña obsesión por las regiones olvidadas. Su trabajo consistía en reproducir a gran escala mapas romanos, griegos y registros medievales. Pero lo que comenzó como un trabajo común terminó revelando una serie de marcas en manuscritos antiguos que encontraba una y otra vez. Círculos, espirales, sigilos e inscripciones marginales con referencia a las llamadas puertas del sur, voces del suelo y abismos sellados. Estos símbolos no pertenecían a la cartografía clásica. Estaban en los bordes de los mapas como anotaciones de monjes anteriores que los traducían de fuentes orientales o bizantinas. Al reunirlos, Hieronymus notó un patrón. Varios de estos símbolos aparecían en los mismos puntos geográficos, aunque los mapas fueran de siglos diferentes. Al reunir 5 de los principales registros y superponer los datos, llegó a 5 ubicaciones, todas remotas, todas marcadas por actividad sísmica, cuevas profundas o mitos locales que involucraban desapariciones, sonidos inexplicables y adoración pagana anterior al cristianismo. Hieronymus decidió incluir estos puntos en su propio mapa. Para camuflarlos, no los nombró directamente. En su lugar, los marcó con un símbolo compuesto por 7 triángulos yuxtapuestos que formaban una estrella asimétrica, una marca que nadie dentro de la iglesia reconocía oficialmente, pero que él disimuló como un sello de zonas intransitables. Registró 5 ubicaciones con este símbolo. La cueva de Banias, en la región de la antigua Cesarea de Filipo, un punto en Capadocia, coincidente con las ruinas conocidas como Boca de Tánatos, un lugar subterráneo en Sicilia Oriental, cerca de la ciudad de Catania, la región del Valle de Timna, en el desierto del Negev, una zona desértica en el antiguo reino de Partia, actual Irán, donde los registros persas mencionaban una hendidura ardiente. Tras completar el mapa, el monje entregó una copia sellada al prior de la abadía y una segunda versión, sin símbolos, a la orden cartográfica de la iglesia. Sin embargo, pocos días después, fue visto por última vez en su celda. La única pista que dejó fue una carta escrita a mano, con tinta ya descolorida, en la que decía: «No quieren que se muestre. Lo que se ha cerrado debe permanecer oculto. Pero el mapa no me pertenece. Es una advertencia, no una acusación». La carta fue considerada una locura y su existencia fue negada oficialmente. Sin embargo, unos documentos encontrados en 1921 por un grupo de investigadores alemanes mencionan la carta en un inventario interno de la Biblioteca de Lucerna, describiéndola como relato delirante de un clérigo desaparecido. El mapa original con los símbolos fue recuperado en secreto por teólogos disidentes a finales del siglo XIX. Reprodujeron una copia en pergamino de lino, que hoy en día se mantiene en secreto por una fundación privada llamada Archivum Aeternum, cuyos miembros se dedican a estudiar las intersecciones entre la cartografía sagrada, la arqueología bíblica y los textos apócrifos. Los estudiosos que tuvieron acceso al facsímil de este mapa relataron sensaciones extrañas al tocarlo. Al parecer, el material se calienta cuando se expone a la luz solar directa, lo que se ha atribuido a la composición química de los pigmentos utilizados por Hieronymus, aunque no se ha publicado ninguna explicación científica concluyente. En 2004, un estudio comparativo realizado por investigadores independientes relacionó los 5 lugares con los siguientes acontecimientos modernos. La cueva de Banias fue testigo de un aumento de los deslizamientos de tierra y de vibraciones inexplicables registradas por los sismógrafos. En Capadocia se abrieron fisuras donde nunca antes se había registrado actividad tectónica. En Catania, Sicilia,
Fue testigo de sonidos subterráneos y manifestaciones visuales en cuevas cerradas al público. El valle de Timna reveló inscripciones no hebreas en piedras que se estiman datan del 3000 a.C., y en Irán, los informes de los habitantes rurales mencionaron voces metálicas que provenían de la tierra durante un terremoto moderado. Ninguno de estos acontecimientos se relacionó oficialmente con los puntos descritos por Jerónimo. Aún así, los investigadores bíblicos no ignoraron las coincidencias. Asociaron los 5 lugares con las 5 bocas del abismo, mencionadas en las tradiciones judías no canónicas, donde se dice que Miguel confinó a las entidades espirituales tras la rebelión de los vigilantes. Curiosamente, cada punto del mapa original está equidistante de los demás, formando una especie de cruz geográfica que se extiende desde Oriente Medio hasta la costa italiana. Esta configuración llevó a la hipótesis de que el monje no solo identificó lugares de riesgo, sino que también marcó un sello espiritual en el continente, como si cada punto fuera un clavo fijado contra algo que intentaba emerger del subsuelo. La desaparición de Jerónimos sigue sin explicarse. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales de la abadía y nunca fue canonizado. Para la Iglesia no era más que otro copista desaparecido. Pero entre los estudiosos independientes, su legado se considera el primer esfuerzo concreto desde los tiempos apostólicos por cartografiar las regiones espiritualmente inestables del planeta basándose en fuentes antiguas. ¿Y si estos lugares realmente forman una red de portales? ¿Y si el intento de camuflarlos fuera, en realidad, una forma de ganar tiempo hasta que alguien los volviera a abrir? El siguiente capítulo nos lleva a las profundidades de la Tierra, donde unas grabaciones reales, realizadas en 1989, captaron sonidos inexplicables procedentes de miles de metros bajo la superficie. ¿Estábamos escuchando ecos del infierno? En el año 701 a.C., en medio de las tensiones que rodeaban a los imperios de Mesopotamia y las tribus de Israel, un hombre alzó la voz para denunciar lo que pocos se atrevían siquiera a mencionar. Se llamaba Isaías. Profeta, visionario, escritor de imágenes poéticas que desafiaban a reyes y sacerdotes. Y entre todos los pasajes de su obra, uno en particular sigue resonando como un misterio, la descripción de un pozo al que descendían los poderosos en absoluto silencio, acompañados por los espectros de reyes caídos que los recibían con burlas. En aquella época, Asiria era la potencia dominante en Oriente Medio. Los ejércitos de Sennacherib devastaban ciudades, imponían el miedo y aplastaban a las naciones más pequeñas. Jerusalén estaba sitiada, rodeada por la sombra del imperio. En este contexto de amenaza y violencia, Isaías escribió palabras que trascienden el contexto político. No solo habló de batallas, sino también de abismos. No solo de reyes, sino también de entidades espirituales que esperaban bajo tierra. En el capítulo 14 de su libro, encontramos un pasaje extraño. El profeta describe el destino del rey de Babilonia, pero de una manera que va más allá de la mera condena política. Habla de un descenso al abismo, un lugar donde los muertos y los espíritus se agitan, como si despertaran con la llegada de un nuevo prisionero. Isaías escribe: «El Seol se agita por ti para recibirte cuando llegues. Despierta a los muertos para recibirte, a todos los príncipes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones». Nótese que no se trata solo de una figura retórica. El texto describe una atmósfera, una escena, casi como una visión profética. El Seol, término hebreo para el mundo de los muertos, no aparece aquí como una abstracción. Emerge como un lugar con movimiento, con conciencia, con voces que hablan.
Es una especie de sala lúgubre, donde los reyes que una vez fueron poderosos son ahora sombras, y donde se burlan del recién llegado diciendo, ¿también tú has sido derribado como nosotros? Este detalle es fundamental. Isaías no pinta la muerte como silencio, sino como un encuentro, no como vacío, sino como una recepción. La tumba es un espacio colectivo, una prisión espiritual donde los reyes y los hombres poderosos se reúnen y se burlan unos de otros. Y lo más inquietante es que esta imagen se conecta con otras tradiciones. El libro de Enoc describe cámaras subterráneas donde los ángeles rebeldes están encadenados. El Apocalipsis habla de un abismo que se abrirá para liberar a entidades oscuras. Isaías, siglos antes, ya hablaba de una realidad similar. La pregunta es, ¿estaba describiendo un simple poema de condena o revelando una geografía espiritual real? Muchos estudiosos modernos tratan el texto como una metáfora política, una forma de decir que Babilonia caería. Pero si solo fuera una metáfora, ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué describir a reyes muertos burlándose de otro rey como si hubiera continuidad de la conciencia en la tumba? ¿Y por qué usar imágenes tan similares a las que se encuentran en otros textos sagrados de diferentes épocas y autores? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Isaías pudo haber registrado, con milenios de antelación, la existencia de puertas y cámaras espirituales subterráneas, lugares que no solo están en la imaginación, sino en puntos concretos de la tierra. El término tumba, que utiliza en hebreo, es bor, que designa tanto un pozo físico como un espacio de encarcelamiento. No es un concepto abstracto, es un lugar, es tierra, es una abertura real. Cuando observamos la arqueología de Mesopotamia, vemos que existían rituales funerarios específicos en los que los muertos eran guiados a cámaras subterráneas. Las excavaciones en Ur, Nínive y Mari revelaron tumbas en forma de pozo, donde los cuerpos eran depositados en capas sucesivas. Los pueblos antiguos creían que estas tumbas eran puertas al mundo inferior. No sería una coincidencia que Isaías, al profetizar sobre la caída de Babilonia, asociara el destino del rey con un descenso a este tipo de abertura. Pero hay algo aún más profundo. Isaías conecta la caída del rey con la figura de Lucifer, la estrella de la mañana que fue arrojada al abismo. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? La tradición cristiana identificó este pasaje como una referencia directa a la caída de Satanás. Así, la misma fosa a la que descienden los reyes en burla es también el destino del mayor rebelde. Esto transforma la visión del profeta en algo cósmico. No se trata solo de política, sino del destino espiritual de las fuerzas que desafiaron al Altísimo. Y aquí está la conexión con los capítulos anteriores de esta narración. ¿Recuerdas al monje Hieronymus y su mapa de 1589? Marcó 5 puntos que coincidían con cuevas, fisuras y regiones asociadas con el abismo. ¿Recuerdas también el pozo de Siberia en 1989, donde se registraron voces? Pues bien, Isaías ya hablaba de una fosa donde los muertos se agitan. Es como si los registros históricos, los descubrimientos arqueológicos y las visiones proféticas convergieran en la misma realidad. Hay entradas, hay puertas, hay cámaras ocultas. Y usted se preguntará, ¿pero dónde estaría esa fosa descrita por Isaías? Algunos estudiosos creen que se refería a tumbas reales en la antigua Mesopotamia. Otros sostienen que su lenguaje apunta a lugares de culto pagano, donde se ofrecían sacrificios a dioses subterráneos. Pero hay una tercera hipótesis, más inquietante, que Isaías estuviera describiendo un punto específico en la geografía espiritual de la Tierra,
una abertura conectada al abismo mencionado en Apocalipsis 9. Sea como fuere, la escena que describe es clara. Existe un espacio subterráneo, lleno de voces, donde reyes otrora poderosos se convierten en prisioneros. No están en tronos de gloria, sino en sombras de burla. Y el detalle más desconcertante es que Isaías sitúa todo esto en un tiempo real, vinculado a un rey histórico, pero ampliado a la eternidad. Esto no suena solo a metáfora, suena a revelación. Ahora, imagina la sensación de un lector antiguo al escuchar esto por primera vez. Imagina estar en la Jerusalén sitiada, escuchando al profeta decir que el gran rey de Babilonia, con todo su poder, sería recibido en el Seol por una asamblea de muertos burlones. El mensaje es doble: consuelo para los oprimidos, pero también advertencia de que el abismo es real, de que la caída es inevitable y de que todos, tarde o temprano, se encuentran ante la misma puerta. ¿Te has dado cuenta de cómo estos textos antiguos nos hablan todavía hoy? Nos obligan a pensar no solo en política e imperios, sino en realidades invisibles. Si Isaías solo estuviera escribiendo poesía, tal vez sus palabras ya se habrían borrado. Pero el hecho de que todavía resuenen, de que todavía asusten, de que todavía provoquen preguntas, muestra que hay algo más grande. ¿Qué significa esa tumba para nosotros? Quizás sea un recordatorio de que el poder humano es limitado. Quizás sea una advertencia de que hay dimensiones espirituales más reales de lo que imaginamos. O quizás sea un registro literal de una puerta subterránea, sellada hace milenios, pero aún presente, esperando el momento de ser abierta. Isaías, sin saberlo, puede haber arrojado luz sobre los mismos lugares que los monjes intentaron cartografiar, que los mineros escucharon y que Cristo siglos después señalaría en Cesarea de Filipo. Las puertas del infierno no son una metáfora, son una realidad. Y si el profeta describió la entrada de un rey en la cueva, ¿quién puede garantizar que tales entradas no permanecen hasta hoy en puntos ocultos del planeta? En el próximo capítulo profundizaremos aún más, porque Isaías mencionó el monte Hermón, el mismo lugar donde, según el libro de Enoc, 200 ángeles descendieron para hacer un pacto eterno de rebelión. Y si la cueva de Isaías está conectada con el mismo monte del juramento, entonces el rompecabezas comienza a completarse. En el año 701 a.C., cuando el imperio asirio avanzaba como una sombra sobre Judá, Jerusalén vivía días de tensión. El rey Sennacherib había devastado ciudades enteras, arrasado fortalezas e infundido miedo a todos los pueblos de la región. Era la época en que los reyes se consideraban dioses, y los ejércitos marchaban bajo estandartes que exaltaban el poder absoluto. Pero en medio de este escenario de guerras y alianzas políticas, un profeta se atrevía a hablar de realidades que iban más allá de la política. Su nombre era Isaías, y sus palabras no solo desafiaban a los poderosos, sino que describían algo aún más profundo: la existencia de una fosa, un abismo, un lugar donde los reyes caían y eran recibidos por voces burlonas del inframundo. Las palabras de Isaías, registradas en el capítulo 14, son de una audacia impresionante. Profetiza la caída del rey de Babilonia, pero su descripción va más allá de la mera condena política. Escribe: «El Seol se agita por ti, para salir a tu encuentro en tu llegada. Despierta a los muertos para que se reúnan contigo todos los príncipes de la tierra. Hace levantarse de sus tronos a todos los reyes de las naciones». No es solo una metáfora, es casi una escena de teatro espiritual donde los reyes caídos esperan en la oscuridad para burlarse de quien ahora se une a ellos. El término Seol, utilizado en hebreo, era entendido por los antiguos como el mundo de los muertos, pero en Isaías el Seol adquiere los contornos de un lugar consciente, un espacio con movimiento, con voces y personajes. No es un vacío, sino un salón subterráneo lleno de presencias sombrías.
Y el detalle más inquietante es que el profeta describe este lugar con la naturalidad de quien no está inventando algo nuevo, sino mencionando una realidad ya conocida. Los antiguos no se sorprendían con la idea de cámaras subterráneas, de tumbas en forma de pozo que servían como portales a otra dimensión. Isaías solo da voz a esta visión conectándola con el destino de los reyes orgullosos que se atrevieron a levantarse contra Dios. Esta descripción de una tumba se repite en otras tradiciones. El libro de Enoc, escrito siglos después, habla de ángeles rebeldes aprisionados en las tinieblas eternas. El Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, describe el abismo abriéndose y liberando a criaturas sombrías. Isaías, ya en el siglo VIII a.C., hablaba de un Seol que se agita, de reyes burlones, de una recepción grotesca para quienes creían ser invencibles. La poesía del profeta es al mismo tiempo una revelación teológica. Y debemos preguntarnos, ¿sería solo una metáfora o la descripción de un espacio espiritual real, conectado a puntos de la tierra? Cuando estudiamos la arqueología de Mesopotamia, nos damos cuenta de que había rituales y creencias muy cercanos a esta idea. Las tumbas en Ur, Mari y Babilonia a menudo se construían como pozos, cámaras profundas donde se depositaban los muertos. Estos pozos no eran solo sepulcros, sino portales al inframundo. Se lanzaban sacrificios y ofrendas en estas aberturas como forma de alimentar a los muertos o a los dioses subterráneos. Isaías, conociendo el contexto de su época, puede estar haciendo referencia no solo a una metáfora espiritual, sino a prácticas reales en las que la tumba se veía como una puerta. Pero el texto de Isaías va más allá. No solo habla de reyes que descienden al Seol, asocia la caída del rey de Babilonia con un personaje aún más antiguo. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? Isaías 14:12. Esta figura, llamada en latín Lucifer, se convirtió en símbolo de la rebelión angelical. Es decir, la fosa de Isaías no es solo el destino de los hombres, sino también de las entidades espirituales que se rebelaron contra Dios. El Seol entonces no es un vacío, es una prisión, es una cámara de confinamiento. Es el mismo abismo descrito en Apocalipsis 9 y en las tradiciones judías posteriores. Y aquí entra una conexión impresionante. ¿Recuerdas el pozo de Siberia en 1989, donde se grabaron voces en medio de un calor insoportable? ¿Recuerdas el mapa de 1589 que marcaba 5 puntos sospechosos de ser entradas? ¿Recuerdas Cesarea de Filipo, donde Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían? Todos estos episodios en épocas diferentes parecieran dialogar con la misma realidad que Isaías describió. Puertas, fosas, abismos, lugares subterráneos de encarcelamiento. Hace 2700 años, el profeta ya señalaba la geografía espiritual que hoy comienzan a sondear arqueólogos, teólogos e incluso mineros. ¿Y tú, lector, te has parado a pensar en lo que esto significa? Si Isaías describe a reyes burlándose unos de otros en el Seol, esto implica conciencia después de la muerte. Implica que el abismo no está vacío sino habitado. Implica que el poder humano, por grande que sea, termina en el mismo destino sombrío. ¿No es aterrador darse cuenta de que los reyes más poderosos de la historia no escaparon de este descenso? Y si Isaías tenía razón, ¿qué impide que esas tumbas sigan existiendo hoy en día, camufladas por la modernidad, escondidas bajo ciudades, desiertos o montañas? Hay aún otro punto. Isaías conecta la tumba con el monte Hermón en algunas tradiciones interpretativas. Este monte, como hemos visto, se cita en el libro de Enoc como el lugar donde los 200 ángeles rebeldes hicieron su juramento.
Por lo tanto, si Isaías habla del descenso a la cueva y lo asocia con el destino de Lucifer, no sería extraño pensar que la misma región marcada por la rebelión espiritual también esconda aberturas al abismo. La topografía espiritual de la tierra parece marcada por puntos de contacto, e Isaías, con su visión profética, identificó uno de ellos. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si las fosas descritas no son solo alegorías, sino lugares concretos? Quizás lo que llamamos leyendas, mitos o supersticiones sean en realidad recuerdos distorsionados de una realidad espiritual que los antiguos conocían bien. ¿Y si las puertas siguen ahí, esperando solo la llave del tiempo profético para abrirse? En el próximo capítulo retrocederemos aún más en el tiempo, hasta el año 3103 a.C., cuando el libro de Enoc registra que 200 ángeles descendieron al monte Hermón y sellaron un pacto eterno de rebelión. Si Isaías habló de la fosa, Enoc revela el lugar donde comenzó esa rebelión. Y si las dos narrativas se conectan, podremos ver que las puertas del abismo no solo se describen en la Biblia, sino que están trazadas en la propia historia de la humanidad. Mucho antes de la gloria de Babilonia, incluso antes de que las ciudades de Mesopotamia levantaran sus murallas, antes de que Jerusalén fuera soñada por ningún rey, la historia humana ya había sido marcada por un pacto oscuro. Un pacto que, según antiguas tradiciones, no se firmó entre hombres, sino entre seres celestiales. El libro de Enoc, conservado en fragmentos en los manuscritos de Qumrán, describe un episodio perturbador que habría ocurrido unos 3100 años antes de Cristo, en la cima de una montaña llamada Hermón. Esta montaña, situada en la actual frontera entre Israel, Siria y el Líbano, es uno de los puntos más altos de la región y está cubierta de nieve casi todo el año. Desde la antigüedad se consideraba un hito espiritual. Ahí se creía que los cielos tocaban la tierra y, según Enoc, fue en ese lugar donde 200 ángeles descendieron para firmar un juramento. Estos ángeles se denominan vigilantes. A diferencia de las imágenes comunes de mensajeros bondadosos, en Enoc aparecen como guardianes corruptos, que se dejaron seducir por el deseo de tomar esposas humanas. Su líder era Semhasa, y entre ellos también se encontraba Azazel, nombre asociado posteriormente a rituales de expiación en Israel. Hicieron un pacto sellado en la montaña de que todos compartirían la misma culpa. El texto de Enoc dice: «Y todos juraron y se comprometieron con maldición unos a otros para no desistir de su plan hasta cumplirlo». Dese cuenta de la gravedad de esto. Sabían que estaban transgrediendo, pero decidieron sellarlo con un juramento eterno, conscientes de que no había vuelta atrás. Es como si el monte Hermón se hubiera convertido en testigo de una maldición que resonaría a lo largo de los siglos. Este juramento desencadenó consecuencias dramáticas. Los vigilantes tomaron mujeres humanas y engendraron descendencia, los gigantes, llamados Nefilim. Estos seres, según los antiguos, devastaron la tierra con violencia, enseñando secretos prohibidos y corrompiendo a la humanidad. El libro de Enoc detalla que Azazel enseñó el arte de las armas, Semhasa enseñó encantamientos y otros trajeron conocimientos ocultos que aceleraron la degradación humana. El resultado fue una civilización sumida en sangre, idolatría y violencia, tan corrupta que llevó a Dios a decretar el diluvio. Ahora, piensen conmigo, ¿por qué el texto hace hincapié en mencionar el monte Hermón como escenario de este juramento? ¿No podría ser cualquier otro lugar? Hay una razón. El monte se convirtió en símbolo de rebelión espiritual. Tanto es así que su propio nombre, Hermón,
deriva de una raíz que significa anatema o maldición. Hasta el día de hoy, hay registros arqueológicos de inscripciones antiguas en la región, en fenicio y griego, que asocian el lugar con cultos extraños. ¿Te das cuenta de cómo esto se conecta con todo lo que hemos visto hasta ahora? En Cesarea de Filipo, a los pies del Hermón, Jesús proclamó que las puertas del infierno no prevalecerían. Isaías habló de la tumba a la que descienden los reyes. El monje Hieronymus marcó puntos espirituales en mapas medievales, y los mineros oyeron voces en Siberia. Todo esto puede estar relacionado con un mismo centro de energía espiritual, el Monte Hermón, escenario del juramento. Y aquí entra otro detalle inquietante: la geopolítica moderna. El Monte Hermón es hoy una de las regiones más militarizadas del mundo, con bases de Israel, Siria y fuerzas de la ONU. Estratégicamente es un punto de observación, pero espiritualmente puede ser un punto de contención. ¿Es una coincidencia que el lugar donde, según Enoc, los ángeles caídos firmaron el pacto sea hoy una de las regiones más vigiladas de la Tierra? Si volvemos al Apocalipsis, vemos que Juan describe un abismo que abre un ángel que recibe la llave. De él salen seres que atormentan a la humanidad durante un tiempo determinado. Enoc describe que los vigilantes fueron encarcelados en cuevas hasta el día del juicio. Isaías habla de la fosa donde los muertos se burlan. Todo esto apunta a la existencia de abismos sellados. ¿Y si el Hermón fuera uno de los principales? Ahora, imagina el impacto que esto tuvo en los lectores antiguos. Saber que entidades celestiales, otrora mensajeros, traicionaron su misión y sellaron una maldición en la cima de una montaña. Imagina vivir a la sombra de esa montaña, sabiendo que ahí comenzó la corrupción que llevó al diluvio. Ese recuerdo ha atravesado siglos, y aún hoy, el Hermón tiene un peso diferente. Los visitantes relatan extraños presagios, cambios repentinos de clima, una sensación de opresión. Pero aquí está la pregunta que no quiere callar. Si los vigilantes fueron encarcelados, si el pacto fue sellado con una maldición, ¿qué impide que esas puertas vuelvan a abrirse? ¿Quién tiene la llave? Y si, como muchos creen, el Apocalipsis describe acontecimientos que aún están por suceder, ¿estamos cerca de ver ese sello roto? No es casualidad que Jesús eligiera la región del Hermón para proclamar su autoridad sobre las puertas del Hades. No es casualidad que Isaías hable de la tumba. No es casualidad que los mapas medievales señalen puntos similares. El rompecabezas comienza a encajar. Y el hilo que lo une todo pasa por el juramento de los 200 ángeles. ¿Puedes sentir el peso de esto? Lo que parecía un mito adquiere contornos históricos. Lo que parecía una leyenda encaja en la geografía real. Y lo que parecía solo una alegoría bíblica comienza a sonar como una advertencia. En el próximo capítulo, viajaremos hasta el año 95 después de Cristo, cuando Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuvo la visión de la puerta que se abría. Vio humo, criaturas y un ejército liderado por Abadón. Si hasta ahora hemos hablado de sellos, mapas, cuevas y juramentos, en el Apocalipsis hablaremos de la apertura final y del impacto que esto tendrá en el mundo. A finales del siglo I, el Imperio Romano ya había consolidado su fuerza como ninguna otra potencia anterior. Jerusalén había sido destruida en el año 70, el templo arrasado, y los seguidores de Cristo se dispersaron por las ciudades de Asia Menor, viviendo bajo persecución. En este contexto, Juan, uno de los últimos apóstoles vivos, fue exiliado a la isla de Patmos, un árido peñón en el mar Egeo utilizado por los romanos como prisión política. Patmos era un lugar desierto, pedregoso, de aislamiento y olvido. Ahí, Juan debía languidecer en silencio lejos de las comunidades que pastoreaba. Pero lo que Roma pretendía que fuera silencio, se convirtió en revelación. Porque fue en ese ambiente de exilio, soledad y vigilancia imperial, donde Juan tuvo una de las visiones más impactantes de toda la historia bíblica. En el capítulo 9 del Apocalipsis,
describe que vio una estrella caer del cielo a la tierra, y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando se abrió el pozo, subió humo como el de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron con el humo. Y del humo salieron criaturas extrañas, parecidas a langostas, pero con apariencia de guerreros, a quienes se les dio autoridad para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Al frente de este ejército había un rey, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, el destructor. Piensa en la fuerza de esta imagen. Juan, prisionero en una isla rocosa, sin poder, sin recursos, contempla una realidad espiritual que trasciende todos los imperios. Ve puertas que se abren, ve una prisión que se desmorona, oye el rugido del humo y la marcha de las criaturas, y escribe a las comunidades perseguidas: existe un calendario divino, y en él está reservado el momento en que se abrirá el abismo. Lo que impresiona no es solo la visión en sí, sino la forma en que conecta todos los hilos anteriores. ¿Recuerdas la fosa de Isaías, donde los muertos se burlaban? ¿Recuerdas el juramento de los vigilantes en el Hermón, aprisionados en cuevas? ¿Recuerdas el pozo de Siberia, con voces que emergían del calor? Juan, siglos después, habla de un pozo real, con llave, con sello, listo para ser abierto. No es una metáfora, es geografía espiritual. Y tú, al escuchar esto, tal vez te preguntes: si Juan vio esta apertura hace casi 2000 años, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Ya ha sucedido o describe algo que aún está por venir? Los intérpretes están divididos. Algunos afirman que el texto describe a Roma y sus legiones, comparándolas con langostas que devastaban territorios. Otros creen que Juan vio, literalmente, un momento futuro en el que las entidades aprisionadas serán liberadas. Fíjate en el detalle. El texto dice que la estrella recibió la llave, es decir, no se abrió por sí sola. La apertura está autorizada. Existe un control. Nada sucede fuera del tiempo de Dios. Esto nos muestra que el mal puede ser contenido, pero también nos alerta: llegará el momento en que será liberado. El nombre del líder de este ejército también es simbólico: Abadón, el destructor. El mismo término aparece en textos judíos antiguos como referencia a regiones de destrucción en el inframundo. Para Juan, no era solo un título, sino una entidad específica, un comandante. Esto significa que el abismo no está vacío, está organizado, estructurado, tiene jerarquía. Ahora, imagina a Juan escribiendo esto para comunidades perseguidas, hombres y mujeres que veían a los soldados romanos invadir sus casas, confiscar sus bienes y arrestar a los cristianos. Para ellos, la visión era a la vez aterradora y consoladora. Aterradora porque revela que hay horrores espirituales esperando ser liberados. Consoladora porque muestra que Dios todavía controla el momento de la apertura. El sello solo se rompe cuando el cielo lo permite. Pero no podemos ignorar que la descripción de Juan se conecta con fenómenos modernos. ¿Recuerdas el relato de 1989, cuando unos mineros oyeron voces en el subsuelo de Siberia? Muchos de los que escucharon las grabaciones dijeron que el sonido parecía provenir de un horno lleno de gritos. Juan describió exactamente eso: humo de horno, voces, tormento. ¿Coincidencia o señales de que ya hemos espiado, por accidente, lo que él vio en su visión? ¿Y qué decir del mapa de Jerónimos de 1589 que marcaba 5 puntos con símbolos extraños? Juan habla de 5 meses de tormento. Las coincidencias numéricas y simbólicas no pueden ignorarse. Es como si, a lo largo de la historia, diferentes generaciones hubieran recibido piezas del mismo rompecabezas. Ahora, detente un momento y piensa: ¿y si esas puertas estuvieran a punto de abrirse ante nuestros ojos? ¿Y si todo lo que Isaías, Enoc, Juan e incluso los monjes y mineros registraron fuera parte de una misma narrativa profética? Esto cambia nuestra forma de ver el mundo. Cambia la forma en que vemos las guerras, las catástrofes, los fenómenos inexplicables. Quizá no sean solo accidentes históricos, sino señales de que las puertas se están preparando para abrirse.
Patmos, la árida isla donde Juan fue aislado, se convirtió paradójicamente en uno de los puntos más fértiles de la revelación. Y hasta hoy los peregrinos visitan sus cuevas y relatan una sensación de peso espiritual. El eco del Apocalipsis aún está ahí. Las palabras de Juan atraviesan los siglos y continúan recordándonos: existe un abismo, existe una llave, existe un tiempo determinado. Y la pregunta final no es si existen las puertas del infierno. La pregunta es: ¿estamos preparados para el día en que se abran?